Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a realizar una cosa que no creo que vuelva a pasar mucho en este canal, ¿vale? Así que si venís buscando en este canal esto, lo siento, no lo vais a encontrar. Hay muchos otros canales fabulosos donde encontrarlo. Que es que vamos a hacer un meal prep. ¿Por qué? Porque normalmente esto se encarga de hacerlo Rafa. Y además mis meal prep no cambian mucho, tenemos un menú mensual y de primavera, verano, otoño e invierno y rotamos ese menú siempre. Así que, o bueno, quizá de menú de frío y de calor, ni siquiera primavera, verano, otoño e invierno, ¿vale? Intentamos que haya cosas de temporada, vamos adaptándolo, pero os aviso de qué es lo que hay. Entonces, Rafa está pochito, así que esta semana me va a tocar hacerlo a mí. Y voy y digo, bueno, pues creo que es una buena ocasión. Si yo me encargo de la cocina, que no me encargo en casa, se encarga Rafa, como digo, pues lo haría yo siempre. Me parece una forma muy productiva para la gente que trabaja, por ejemplo yo, en mi caso que soy profe, ¿no? Pero bueno, de hacerlo, pues, de intentar optimizar tus fines de semana para que tu semana sea lo más fácil posible, pero sigas comiendo sano, rico, etcétera, etcétera. Así que en el vídeo de hoy vamos a empezar por ver qué vamos a preparar y luego pues os voy a ir enseñando un poco el proceso, no mucho porque no es un vídeo de recetas, es más rollo un blog de profe de fin de semana esto, ¿vale? Profe productiva, para ser productiva entre la semana. Y bueno, pues os enseño lo que voy a cocinar. Va a ser todo vegetariano, excepto que tenemos pollo al horno, pero bueno, Rafa come carne y yo pues la verdad es que por no complicarme tanto la vida, pues normalmente una vez a la semana sí que como carne con él, porque si no son demasiados menús diferentes. Y ya está, vamos al lío, así que aunque sea la única vez, pero bueno, si te interesa mi parte de vida de blog de profe productiva, pues no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. Voy a coger la cámara y os voy a enseñar. Bueno, voy a preparar primero lo que voy a usar, os lo enseño y ya tiramos. Y me acabo de dar cuenta que no he sacado el lavavajillas, así que tengo que sacarlo antes de empezar. Bueno, el menú de la semana consiste en 3 almuerzos y 2 cenas, porque hay una cena a mitad de semana que siempre compramos en otro momento. Y entonces el menú es espinacas con garbanzos. Las espinacas las he comprado en la frutería, son ecológicas, ¿vale? No me acuerdo del origen, pero bueno, toda la fruta es lo más cercana a verdura posible a Madrid. Y siempre origen España, casi, excepto cosas muy raras que no se pueden producir en España. Entonces el primer plato es garbanzos con espinacas, de acuerdo, que tengo aquí. Y luego le he hecho una mezcla de almendra frita con pan frito, que tengo guardado por aquí. Churros de pan, y los restos de los panes, en vez de tirarlos, los guardo. Y luego tengo así curros. Cuando no tengo, pues compro un pan y lo dejo de un día para otro y luego ya pues lo frito. Entonces, esto sería el primero. El siguiente almuerzo es pollo al horno asado, ¿vale? Me he comprado muslos de pollo. Normalmente lo llevo en mi tupper, pero eran 6 muslacos. Entonces tendría que haber llevado 2 o 3 tuppers. Y dije, mira, pues lo siento. Por una vez en la vida, esto no es sostenible. Esto es cristal todo, bueno, el garbanzo mejor, ¿vale? Y luego le vamos a poner a ese pollo asado al horno patatas que tengo aquí. Pero me voy a reservar, yo creo que, a ver, pues para 6 veces, vale, por 6 patatas, ¿de acuerdo? Porque además me voy a reservar 2 para otro plato, ¿de acuerdo? Entonces esos serían los 5 almuerzos, ¿vale? 3 de pollo y 2 de garbanzos con espinacas.
Y luego las cenas son una lasaña de verduras, ¿vale? Que va a llevar calabacino, pimiento, berenjena y patata. De normal lleva tomate también. Bueno, no es una lasaña, corrijo, es una tarta de verduras asadas, así en capas, que recuerda a una lasaña. No sé, esta receta se la inventó mi madre. Y entre medias suele llevar queso, pero por un tema dietético pues no podemos comer queso. Así que no va a llevar queso. Le pondré después queso, pero queso de fresco de Burgos, ¿vale? Y ahí en esta lasaña van, lasaña entre comillas, las 2 patatas que me faltaban, ¿vale? Así que tercera cena y cuarta y última cena. Perdón, bueno, sí, porque son 2 cenas y 2 cenas, ¿vale? La última será judías verdes cocidas con huevo cocido. Así que voy a sacar las judías verdes y los huevos. Que, como veréis, todas las verduras, al menos el pollo que tiene un envase, todo lo he comprado en granel. Y los huevos venían con cartón. Así que nada, voy a sacar 4 huevos para las 2 cenas. Y listo. Voy a sacar las hojillas, que no os voy a grabar eso porque no es nada interesante, y vamos al lío. Vale, y se me olvidaba que además voy a hacer reponer la granola de casa, que esto sí que viene en plástico, ¿vale? Y he comprado para postre, para la semana, boniatos, y voy a hacer boniatos asados. Aparte. Bueno, pues os voy a enseñar cómo he acabado esto. Aquí tengo la comida que hacer, los peces para todos los pollos asados. Bueno, aquí tengo la lechuga para el pez espada. Ya he puesto en la vajilla, excepto eso de las patatas que están en remojo. Y bueno, aquí tenemos las judías verdes cocidas al vapor, la lasaña de verduras, las patatas asadas para ir con el pollo. Esto es
boniato, batata que ya están asados, los garbanzos. Estos son los rabitos de las espinacas que los guardo con una tortilla y los huevos cocidos que van en combinación con esto. Entonces, esto irá con queso fresco y esto son las cenas, 4 cenas. Hay una cena que siempre a la semana hacemos especial, aunque creo que esta semana nos ha sobrado tabule del fin de, puede ser que no haya cena. Esto que va con el pollo como una comida y esto que va con la otra comida. Esto es un postre y luego tengo aquí la granola que me ha sobrado de la semana pasada y encima me ha sobrado, no sé por qué, cómo he calculado. Pero bueno, tengo aquí la granola que ya la puedo cerrar y el pollo. Y eso es todo lo que he hecho para la semana. Me voy a dar la vuelta. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que, ya os recuerdo que no va a haber mucho más meal preps. He tardado 2 horas y media, 45 en hacerlo todo y tengo la comida hecha para toda la semana. Sanita, rica, vegetariana la mayoría, así que no me quejo. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, un domingo de profe productiva. Que cualquier duda que tengáis sobre las recetas las voy a dejar en la cajita de información. Eso sí, yo las varío porque no puedo comer ni ajo ni cebolla, ¿vale? Pero las dejaré las reales. Os las dejo en la cajita de información y que por supuesto cualquier duda, cualquier cosa que decía la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.